Saludos a todos, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a aprender a crear un nuevo sitio de ASP.NET en esta versión express de Microsoft Visual Studio que se conoce como Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. Igual, si hacemos esto en Visual Studio también va a funcionar, porque lo que vamos a crear es un nuevo sitio de ASP.NET. Para poder hacer esto, nos vamos a la opción Archivo y creamos un nuevo sitio web desde esta opción, Nuevo sitio web. Si ustedes ven, el atajo de teclado, la tecla mayúscula o Shift, más la tecla Alt, más la tecla N. Hacemos clic sobre esa opción y se abrirá esta ventana. Fíjense bien en lo que está en este panel. La columna izquierda nos muestra precisamente tres grupos: las plantillas recientes, que son las plantillas más recientes, como dice el título, que hemos utilizado. Luego sigue las plantillas instaladas, en las cuales te muestra todo el abanico de posibilidades que tienes de crear un nuevo sitio web. Y acá en este caso en particular te muestra los dos lenguajes de programación que están habilitados para crear un nuevo sitio de ASP.NET, ya sea Visual Basic o Visual C#. En este caso nos quedaremos con el Visual C#. Y la tercera categoría sería las plantillas en línea, que ya serían plantillas que te puedes descargar desde internet, obviamente compatibles con Visual Studio o con la versión Express. Bueno, vamos a comenzar. Vamos entonces a mirar cuáles son las diferentes opciones que tenemos dentro de este panel de creación de sitios web. El primero es crear un sitio web de ASP.NET en lenguaje C#. La cuestión con esta categoría es que te crea un sitio web con una plantilla predefinida en la cual ya hay formularios web y carpetas que ya han sido creados precisamente por ser una plantilla de ejemplo, y que te muestra una especie de aplicación sencilla, una aplicación web que corre en ASP.NET. Luego viene esta opción, que es la que vamos a utilizar en este tutorial, que sería un sitio web vacío de ASP.NET. Este sitio web vacío te va a mostrar únicamente una estructura en la cual estará un solo archivo de configuración, pero de resto no hay más archivos. Así ya nos tocaría crear un archivo o los diferentes archivos del sitio de manera manual. Ya estos tres que siguen son un sitio de identidades de datos dinámicos de ASP.NET, que en este caso sería en blanco, y eso trabajaría con un elemento del framework de .NET que se llama Entity Framework. Eso lo trataremos en otros tutoriales posteriores. Igual que sería un sitio web de LinkQ, que es otra tecnología u otra parte del framework de .NET para utilizar datos dinámicos con SQL en ASP.NET. Y este último sería para crear un servicio de WCF, que quiere decir Windows Communication Foundation. Bueno, crearemos ese sitio web vacío y después administraremos el sitio web de ASP.NET. Por ahora ocupémonos de este. Entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar la categoría, o más bien la plantilla con la cual vamos a crear nuestro sitio. Aquí al frente lo dice, tipo Visual C#, sitio web vacío. Luego nos vamos en la parte de abajo, donde nos está preguntando en qué ubicación lo vamos a guardar. Entonces, esta lista nos muestra un abanico de opciones en las cuales las podemos guardar. Ustedes pueden seleccionar el sistema de archivos, que es precisamente las carpetas que usted tiene en su disco duro, y que eso es la opción por defecto y que es la que vamos a usar en este tutorial. Ya las otras dos sería ubicación HTTP. Obviamente esto es para sitios que tengan esa compatibilidad de poder publicar directamente por este protocolo, o la otra sería por FTP, en el cual subiríamos los archivos mediante también ese protocolo, que sería para transferencia de archivos según lo que vemos acá. Vamos a utilizar el sistema de archivos, y acá al frente lo que vamos a hacer es examinar, o sea, seleccionar la carpeta. Entonces vamos a ir, yo personalmente para los cursos lo que tengo es una jerarquización de carpetas en las cuales por cada curso tengo una parte donde guardo lo que son los sitios y las prácticas del curso que estoy dictando, o de los cursos más bien. Entonces lo que vamos a hacer en esta carpeta, obviamente ustedes seleccionan una carpeta en la ubicación donde quieran,
sea en el escritorio, mis documentos, no sé, ya eso es preferencia de cada cual. Aquí en esta carpeta yo voy a crear una subcarpeta nueva que es precisamente donde voy a guardar mi nuevo sitio. Acá dice website, que es el nombre por defecto. En este caso yo lo voy a llamar una carpeta de ejemplos, porque en esta carpeta voy a crear tanto el sitio web vacío como el sitio web de acp.net que tiene la plantilla. Entonces aquí crearé una subcarpeta y lo voy a poner vacío, lo voy a poner sin tildes porque es costumbre mía y más que todo por estructuras de directorios, y es muy importante que nosotros no utilicemos caracteres especiales a la hora de llamar las carpetas de los sitios web. Entonces en esta carpeta llamada vacío voy a crear mi sitio web, lo voy a dar aquí a abrir, y ya teniendo esto, entonces fíjense bien, la carpeta se llama vacío. El nombre de la carpeta será con el cual se identificarán todos los artefactos dentro de este sitio web. Y voy a dar clic en aceptar. Cuando él crea el sitio, miren lo que les comentaba ahora, solamente está en la estructura de soluciones, está el archivo de configuración. Todos los sitios web de acp.net deben tener este archivo. Este archivo por defecto, cuando es un sitio web vacío, solamente tiene esa instrucción. Como ven, es un archivo XML. Y acá abajo podemos ver la etiqueta de configuración. La única instrucción que tiene en este momento habilitada es precisamente aquella que nos habla de si este sitio está habilitado para depuración. Es decir, cuando vamos a probar lo que estamos haciendo en el sitio, si podemos hacer depuración mientras estamos viendo cómo trabaja nuestro sitio, digámoslo así, que un ambiente simulado, porque eso es lo que tenemos acá en nuestro ambiente local. Cada vez que vamos a probar nuestro sitio es un ambiente simulado. Obviamente eso en producción no se puede dar, pero bueno, estos son los parámetros que tiene ese archivo de configuración y que se van llenando conforme vamos agregando artefactos dentro de nuestro nuevo sitio. Entonces acá, en ese sitio web vacío, lo primero que hay que hacer, pues como todo sitio web debe tener un archivo por defecto, nosotros vamos a crear un nuevo archivo. Entonces para esto, vamos a decirle, hacer clic derecho sobre la carpeta o el directorio raíz del sitio y decirle que vamos a agregar un nuevo elemento. Ahí al frente pueden ver los atajos de teclado, Control Shift y la tecla A. Luego vamos a mirar el abanico de opciones que tenemos acá. Por lo general, los archivos que ustedes van a ver dentro de su aplicación tienen la extensión ASPX, y el más utilizado, el más común de todos ellos, es el que se conoce como Web Form o formulario web. Estos formularios web tienen la capacidad obviamente de trabajar lenguaje de .NET y tienen que tener un formulario para que puedan funcionar, de ahí el nombre de Web Forms. Entonces vamos a crear una carpeta. Como no existe archivo por defecto, él aquí configura el nombre default, precisamente que va a ser el archivo por defecto del sitio. Y una observación adicional es que a este lado nos muestra de qué manera podemos hacer la selección para trabajar. Hay una opción que es muy utilizada, es precisamente poner el código fuente en archivo independiente. ¿Qué es esto? Esto obviamente lo explicaremos en otro video de manera más detallada, pero esto se trata de usted tener la parte de presentación en la ASPX y tener un archivo que se le llama como code behind o archivo de código, en el cual va a tener el código que va a manejar todos los elementos de este formulario web. Y esta otra opción que habla de seleccionar una página maestra es porque el .NET Framework en la parte de ASP.NET tiene la capacidad de crear una página maestra, que es precisamente la segunda categoría que vemos acá, y que es una página de la cual usted puede poner unas zonas comunes entre todas las páginas que la van a heredar, porque precisamente para esto se hace. Eso es como una especie de plantilla, y esa plantilla la heredan todas las páginas que usted lo desee, siempre y cuando usted le diga que va a ser su página maestra, y va a tener también unas zonas que son particulares, en la cual en cada página que tenga esa página maestra puede editar el contenido personalizado. Bien, pero como no tenemos página maestra, que ese es otro tema de otro video también, entonces vamos a dejar esta opción sin seleccionar. Entonces vamos a ponerle ese nombre, default.aspx, y agregaremos el archivo. Bien, eso es demasiado sencillo. Acá lo que tenemos precisamente es
nuestro archivo que .NET, más bien el interfaz de desarrollo, en este caso Visual Web Developer, nos muestra un archivo ya con una estructura definida. Podemos notar aquí arriba tenemos una directiva que es la que crea por defecto, y luego ya puro código HTML, que obviamente respetando la estructura básica de un documento HTML normal. Tiene su etiqueta HTML, su encabezado, dentro de su encabezado tiene el título, cierra el encabezado y acá el cuerpo del documento, y he aquí la razón por la cual se le llama formulario web. En primer lugar, siempre debe tener un formulario. En segundo lugar, ese formulario debe tener la capacidad de responder desde el lado del servidor. Por eso es que está este atributo puesto acá al frente. Y eso no solamente en este formulario, sino también en todos los archivos, o más bien en todos los controles que sean de servidor. Eso también lo trataremos en otro video. Ese atributo runat es precisamente el que nos dice que va a correr ¿dónde? En el servidor. De hecho, server es el único valor admitido o permitido para este atributo, perdón. ¿Sí? Si este formulario no tiene este elemento, vamos a hacer la prueba. Fíjense que aquí, si nosotros lo guardamos, aquí ya empieza, digámoslo así, a mostrar la cadena de observaciones el compilador de Visual Studio o de Visual Developer, ¿sí? Entonces tenemos acá este formulario que tiene esta observación en verde. Lo que dice acá es que según la validación dice que falta el atributo action necesario en el elemento form. Obviamente eso lo va a mostrar cuando usted le dice que el formulario no es del servidor. Pero fíjense que yo vuelvo y pongo el atributo y guardo. Inmediatamente esto desaparece, porque hay una diferencia. Si usted va a correr el formulario desde el lado del cliente, entonces tiene que especificar la acción, es decir, la página o el formulario o la aplicación donde van a ir sus datos. Pero si usted va a trabajar del lado del servidor, debe colocar este atributo. Bien, por eso se le llama formulario web, porque va a contar con esta capacidad de que a través de un formulario usted pueda tener diferentes elementos que le permitan procesar diferentes tipos de datos a través del formulario y a través de esos elementos que son denominados controles web y que son objeto precisamente de otro video. Bien, tenemos esto. Entonces acá lo que vamos a mirar es que no tenemos absolutamente nada hecho nuestro código. Esto es la plantilla que él tiene por defecto. Lo que sí vamos a mirar es que, como le dijimos a este archivo, que va a tener un archivo de clase por aparte, o más bien que tiene el archivo de código fuente por aparte, si desglosamos, si vemos esto, aquí hay una pestañita al estilo explorador de Windows. Entonces, si la seleccionamos, automáticamente nos va a mostrar que este archivo, que efectivamente tiene el mismo nombre del formulario, pero termina con la extensión CS, y es precisamente porque el lenguaje es C#. Si fuera Visual Basic, terminaría en VB, ¿sí? De Visual Basic. Si abrimos este archivo, fíjense que solamente tiene el lenguaje C#. Aquí ya no vemos ningún lenguaje o ningún código fuente HTML. Y otra cosa que quiero que veamos, así para resumir, es precisamente por qué se dice que esta clase es el archivo de código de este formulario web. Aquí la clave. En primer lugar está este atributo llamado CodeFile, que debe tener la ruta con el nombre del archivo, que va a ser precisamente la clase que va a gestionar ese formulario web. Pero no es suficiente, porque desde C# o desde las aplicaciones .NET, los archivos de clase pueden permitir varias clases a la vez. Entonces es necesario tener ese atributo llamado inherits, que quiere decir que este formulario va a heredar de una clase que está en este archivo. Y es precisamente acá donde va el nombre de la clase que va a gestionar este formulario web. Por lo general, pone un underline y luego el nombre de la misma página, que si vemos bien, la página se llama default, por lo tanto esta clase se llamará default, y por lo regular pone siempre este carácter, este underline, antes del nombre de la clase. ¿Cómo podemos corroborar eso? Nos vamos al archivo de clase, y acá donde está la definición de la clase, es una clase pública parcial. Se habla de parcial porque es una clase que puede ser definida en diferentes archivos a la vez. Y acá está el nombre de la clase. Entonces acá está el default, es exactamente el mismo que aparece allá en el atributo inherits. Y algo muy importante es esto. Si ustedes saben, este carácter indica herencia en C#.
no es la palabra extends que comúnmente encontramos en otro lenguaje de programación. No, acá para ahorrar escritura o para, digamos así, ser más ordenados o más simplificados en el código, decidieron colocar ese carácter de 2 puntos que indica herencia. Y acá todos los formularios web que tengan archivo de código fuente necesariamente van a heredar de esta clase, que es precisamente la clase page, que pertenece al espacio de nombres system.web.ui. Obviamente viene el sistema, la parte web, la interfaz de usuario. Y acá obviamente por defecto te va a poner más bien un método llamado pageLoad, o sea, un método en el cual la lógica que pongamos acá se va a ejecutar cuando cargue la página. Bien, hasta aquí entonces les mostramos un ejemplo de un sitio web vacío. Ahora entonces vamos a mirar cómo configuraremos un sitio web de ASP.NET que no está vacío, pero es con una plantilla predefinida por defecto. Entonces vamos a decirle a este señor que cierre el proyecto y vamos a decir nuevamente nuevo sitio web desde la opción de archivo. Entonces acá esta vez vamos a seleccionar el sitio web de ASP.NET, pero ya este no es vacío, este ya va a tener todos los artefactos de los que hablaba ahora. Entonces vamos a crear acá una nueva subcarpeta y este lo voy a dejar así, website, y listo. Si le damos o si seleccionamos esta opción, damos clic en aceptar y miren acá la diferencia. Acá ya de una vez nos abre una página por defecto, default.aspx, y miren que acá en el explorador de soluciones ya tiene una estructura predefinida, ya hay 3 carpetas, una con unas páginas o formularios web. Esa carpeta ppdata la mencionamos en los tutoriales de conexiones de acceso a datos. Es una carpeta que precisamente se trata de guardar objetos de datos dentro de ella y es una carpeta predefinida de ASP.NET. Podemos ver las demás si hacemos clic derecho y vamos a la parte donde dice agregar carpeta ASP.NET. Entonces aquí están las diferentes carpetas predefinidas que el sistema va a utilizar. Y luego podemos ver el resto de la estructura. Ya hay otros formularios web. Obviamente si miramos esto en el modo diseño, fíjense que ya el código fuente ya no se muestra, sino que se muestra una especie de previsualización de cómo quedaría la apariencia de nuestra página o nuestra aplicación web. Entonces fíjense que esta parte acá arriba está mostrando este símbolo de prohibido cuando yo paso el cursor encima de ella. Esta era el área común que yo les mencionaba ahora cuando hablábamos de las páginas maestras. Esto nos quiere decir que esta página llamada Default ASPX tiene una página maestra que está gestionando, o digámoslo así, que está maquetando su contenido, y acá hay un área en la cual podemos agregar nuestro contenido personalizado. Hablamos por ejemplo de la página About. Nos abre el código y acá fijémonos que es exactamente la misma situación. Tiene el mismo maquetado de la otra página, solo que aquí ya tenemos el texto acerca de. ¿Dónde está la página maestra? Aquí. La página maestra llamada site.master, a diferencia de los formularios web que tienen la extensión ASPX, las páginas maestras obviamente tienen la extensión master y ellas también pueden tener su archivo de código fuente por aparte, con la misma estructura. Si es una clase en C#, obviamente termina la extensión en CS. Si abrimos la página maestra, acá está todo el código fuente, todo el marcado, pero si vemos el diseño, nos damos cuenta que ya podemos editar las partes de arriba. Como esta es la página maestra, ahí sí se puede editar. Pero aquí hay una región, es precisamente donde podemos agregar el contenido personalizado. Los temas que tienen que ver con cada uno de esos artefactos los explicaremos en un video por aparte, porque, digámoslo así, hay mucha tela por cortar. Entonces, ese tutorial termina aquí. Bueno, aquí terminamos con este tutorial. Esperamos que haya sido útil para ustedes y los esperamos muy pronto con otros videos referentes a esos artefactos que acabamos de ver de manera ampliada. Muchísimas gracias por su atención y hasta entonces.